tardes a todos y muchas gracias por venir en este día de lluvia y además de Copa de la UEFA o como se llame, así que tiene doble mérito el hecho de estar aquí hoy. El cuadro, lo que tienen ustedes delante es, al lado de la portada pueden ver un cuadro que se llama Virgen de los Navegantes, de Alejo Fernández. Se encuentra en Sevilla, en los Reales Alcázares, en la capilla concretamente. Está datado en 1536 más o menos y tiene dos curiosidades. Una, ser el cuadro más antiguo que se conoce que trata el tema del descubrimiento. Y dos, que es más importante para esta charla, el hecho de que es el único que permite ver a Martín Alonso Pinzón. Es el único cuadro que conocemos que trae al menos su figura. No sabemos si se parece realmente en algo o en parte. Y además es importante ver que está al lado del emperador Carlos I, este del manto rojo, y del rey Fernando el Católico, que es este de aquí. Y al otro lado, ¿de quién está? Al otro lado del manto de la Virgen. Pues está Cristóbal Colón. Y los demás no se conocen excepto el hombre del bonete rojo, que parece ser que es Américo Vespuccio. Entonces, aquí de lo que se trata es de ver que 40 años después de la expedición, del viaje del descubrimiento, Martín Alonso estaba considerado como un igual entre los reyes y a la misma altura que Colón. ¿Qué ha pasado para que en los últimos 500 años Martín Alonso Pinzón sea un perfecto desconocido? La tesis del ensayo básicamente es que sin la intervención de los Pinzón en general, eran 3 hermanos, Martín, el mayor, Vicente, el pequeño, y Francisco, el segundo, que iba de maestre en la Pinta, Colón no hubiera zarpado. ¿Por qué? Porque Martín fue el que tenía el ascendiente suficiente para organizar a la gente de Palos y convencerlos para que embarcaran con Cristóbal Colón, que era un perfecto desconocido. No tenía un duro, venía no se sabe dónde, pero eso sí, tenía una orden de los reyes de que podían salir a explorar la mar océano. Y tenía además una multa el puerto de Palos, por lo tanto tenía que darle 2 carabelas a Colón para que hiciera el viaje. Pero la gente no quería embarcar con él. Entonces no es hasta que vuelve Martín Alonso Pinzón del viaje que había hecho a Roma, cuando los curas de la Rábida le dicen que hagan el favor de ayudar a Colón a hacer la expedición, Martín lo hace y convence a parte de la dotación fueron, como saben, como 102, 103 personas, no está claro, y elige, que es muy importante, los mejores barcos de la comarca, que eran la Pinta y la Niña. La carabela, la nao Santa María, la elige Colón y, como saben, no vuelve. Entonces, esta tesis, yo no soy el primero que la expone. El primero que lo hizo fue el capitán de navío don Cesario Fernández Duro, allá por 1883, escribe 3 o 4 libros, Colón y Pinzón es el más conocido, el que tienen ahí, en el que básicamente viene a decir lo mismo, que sin la presencia de Martín Alonso Pinzón no hubiera habido el descubrimiento. Otro autor muy importante, Juan Manzano, sevillano, tiene otro libro que habla de la historia de los Pinzón, tiene 2 tomos, es lo más gordo que se ha escrito en España sobre los hermanos Pinzón, y tiene otro libro que veremos más adelante sobre el Prenauta, en el que también pone en solfa la historia oficial, llamémoslo así, y pone en valor a los hermanos Pinzón. Pero ya recientemente el libro este que tienen aquí a la derecha de Varela Marcos es un historiador de Valladolid, de los más eminentes en el ámbito colombino. Dice que estaban haciendo un estudio sobre las relaciones de Colón y Pinzón en el viaje, estamos hablando del 2005. Y él tiene una serie de colaboradores, porque es profesor en la universidad, etc. Y llega a la conclusión, al cabo de un tiempo, de un par de años, de que la figura de Martín Alonso Pinzón se les había escapado y que era mucho más importante de la que se pensaba. Y deciden cambiar el nombre del libro que iban a hacer y deciden ponerle el título de Codescubridores de América, Colón y Pinzón, Codescubridores de América. Antes de seguir con esto, quisiera he hablado de Juan Manzano y el Prenauta. ¿Quién es el Prenauta? La figura del Prenauta. La figura del Prenauta, hay historiadores actuales, como David González Cruz, un historiador al que yo aprecio mucho, que pone también en valor la figura de los hermanos Pinzón, pero que duda de la figura del Prenauta. El Prenauta se supone que es un personaje que 10 o 15 años antes del viaje de Colón, que se supone que sale de Huelva, dicen, según Garcilaso de la Vega se llamaba Alonso Sánchez, era de Huelva, y hacía cabotaje entre Huelva, Canarias y Azores, cogía productos en un sitio, los llevaba a otro, y en Azores traía piña, traía frutas tropicales y las traía de vuelta
a Huelva. Bien, en uno de estos viajes un tremendo temporal lo llevó al otro lado del Atlántico y allí paró en el Golfo de Paria, en Venezuela. Antes pasó por las Antillas Menores, por Guadalupe, ya lo veremos más adelante, y pasó por Cuba y pasó por Santo Domingo. Estuvo tiempo ahí, y en Santo Domingo descubrió las minas que luego se llamaron de Santo Tomás, oro, en resumen. Al cabo del tiempo, cuando se recuperó y consiguió reparar la embarcación, la carabela sería, decidió volverse a España. Pero como no sabía el régimen de los vientos, de los alisios, que tenía que subir al norte para luego bajar a la altura de los Azores, etcétera, y llegar a España, tardó mucho tiempo en llegar a las Islas Madeiras. Y en las Islas Madeiras, en la isla de Porto Santo, ¿quién vivía? Cristóbal Colón. ¿Por qué? Porque estaba casado con Felipe Perestrelo, y su padre era gobernador de esa isla. Se murió, pero ellos se quedaron allí. Y estando en esa isla, llega Alonso Sánchez de Huelva, de regreso de esta expedición no querida al Caribe. Y le cuenta lo que ha pasado, y le da los rumbos y las distancias desde Canarias para llegar a esa zona. Y esa es la razón por la cual Colón estuvo 7 años detrás de la corte, convenciéndolos o intentando convencerlos, nunca sin decir exactamente esto que acabo de decir yo, más que al final de todo, porque los reyes al final, como no le quieren dar la expedición, al final no les queda más remedio que contarles esta historia. Y una vez que les cuenta esta historia, los reyes, ¿hasta qué punto? Todo eso lo cuentan, ¿quién lo cuenta? Lo cuentan todos los cronistas, las Casas, el padre de las Casas, el obispo, Oviedo, Gómara, Hernando Colón, Garcilaso de la Vega, es el más tardío, y aunque es el más tardío, pues es el que le da el nombre. Y dice Las Casas, que es el mayor agiógrafo de Colón. ¿Qué significa? Que era un hombre que admiraba profundamente a Colón, Las Casas. Y él dice, Las Casas, cuando él, Colón, se determinó, tan cierto iba de descubrir lo que descubrió y hallar lo que halló, como si dentro de una cámara con su propia llave lo tuviera. O sea, Colón estaba absolutamente seguro de llegar a tierra cuando salió de aquí. ¿Y a qué distancia se debía de encontrar? Y además, esto lo dice Colón y su secreto de Juan Manzano, Colón encontrará en la Sierra de Cibao. La Sierra de Cibao es la República Dominicana. Unas minas de oro, sí, y excavando encuentra unas pelotas de lombarda, munición de lombarda, y en una cruz de San Andrés y mujeres blancas en el Golfo de Paria, en Venezuela, y un codaste y un utensilio de cocina en Guadalupe, y todo eso lo dicen Las Casas, Hernando, el almirante Morrison. Samuel E. Morrison es un almirante americano de 1900 y pico, muy afamado, muy experto, tiene una biografía de Colón interesante, y don Juan Manzano en este libro. Y en las capitulaciones, que es a lo que voy, dice la primera frase de las capitulaciones, que saben que es el contrato entre Colón y los reyes católicos, dice: las cosas suplicadas por Colón, que vuestras altezas dan y otorgan a don Cristóbal, en alguna satisfacción de lo que ha descubierto en los mares océanos. Es decir, esta frase ha descubierto que los historiadores, sobre todo extranjeros, siempre han tenido la duda de si estaba redactada bien en castellano o no, pues da lugar a decir que él ha llegado a contar, antes de que le den el sí para salir a la expedición, de esta historia del Prenauta. Y por eso ponen que alguien, dice él, pero alguien ha descubierto ya unas tierras que son las que él de nuevo va a redescubrir, por llamarle así. ¿Y quién fue entonces Martín Alonso Pinzón, a quien el fiscal Villalobos, el fiscal de los pleitos colombinos, considera que es el co-descubridor al 50% del nuevo territorio descubierto? Se sabe muy poco de él. Se sabe que sus orígenes parece que son del norte de España, de Jaca o de Cantabria. Su familia va a León, a la conquista de León, pero en 1492 está perfectamente establecido en Palos, y es un hombre pues muy afamado ya entonces allí. Esta es la casa supuestamente de él. Yo he estado ahí, pero todo el mundo dice que ahí nunca vivió Pinzón, pero en fin, es la casa que se supone en la que vivió él. Y dice que en los pleitos, todas las personas que declaran en los pleitos, que es muy poco habitual, según Cecil Begol, en los pleitos que se pongan de acuerdo en algo, pero más de 40 testigos aseguran que es una persona prominente de la villa, un hombre prudente, sabio y audaz, no habiendo hombre tan determinado para las cosas de la guerra por mar y tierra, porque él participa
con las fuerzas castellanas, fuerzas navales castellanas, en todas las luchas contra Portugal. No solo en la zona del Atlántico, cerca de Huelva, sino también en las Canarias, que como saben, también sufrimos derrotas allí con los portugueses, para ver quién se hacía con esas aguas al sur de las Canarias. Con 3 barcos navega como mercante y armado al corso durante las guerras peninsulares, porque sí, hay pruebas evidentes de que él hizo combates al corso, o sea, fue corsario. Pero en esa época, corsario fue Colón también. Corsario fue Colón en el Mediterráneo, con el duque de Anjou en la zona del Mediterráneo, con una galera él estuvo al corso. En esa época era normal, por decirlo de alguna forma. Y navegó por todos los mares conocidos en esa época: el Mediterráneo, Canarias, Guinea, Azores, norte peninsular, Bayona, y de Europa y el océano rumbo a Islandia. Y viajó a Italia en 1492 y visitó la Biblioteca del Vaticano. Y en la Biblioteca del Vaticano, ¿quién era el cuidador de las cartas? Era Martellus. ¿Y quién era Martellus? Martellus era un personaje, un astrónomo que había hecho este plano en 1489, 3 años antes de la salida de la expedición. Y tiene una cosa muy, muy curiosa, esto que se llama la cola de dragón, porque esto se supone que es un dragón. Este mapa, que se ve más o menos África, la península ibérica perfectamente, todo el gran núcleo de Asia, pero esta cola de dragón, un historiador francés, Paul Gallet, es argentino realmente, pero de origen, con ciertos orígenes franceses, hace un libro en el que dice que ha detectado que todos estos puntos geográficos que se puedan ver en la cola del dragón corresponden perfectamente a todos los puntos geográficos importantes de la América del Sur, incluido el lago Titicaca, que está puesto ahí, se ve poco, pero es así. O sea que los grandes ríos Amazonas, Orinoco, los Andes, el lago Titicaca, etcétera, estaban reflejados en este mapa de Martellus. ¿Con esto qué quiero decir? Que en 1492, 89 incluso, cuando Colón se lanza, hay ya noticias de que hay algo más al otro lado del Atlántico. ¿Y con quién va Colón? ¿Con quién va Pinzón? Va con sus hermanos, con Vicente y con Francisco. Vicente Yáñez Pinzón es el que tiene más larga trayectoria de los participantes en el descubrimiento después de Colón, claro. Descubre, entre otros viajes, hace uno que descubre Brasil, que está en pugna en el descubrimiento de Brasil con los portugueses, que dicen que lo descubrió Cabral. Se diferencia en unos meses. Brasil lo descubrió Pinzón en enero de 1500 y en abril Cabral lo descubre, que además llega también como el prenauta. Estaba en África y lo pilla un temporal y aterriza en una costa desconocida que resulta que es Brasil. Pero no solamente eso, o sea que él llega a navegar toda la costa americana desde Brasil hasta México. O sea que es uno de los mejores nautas del siglo XVI. Lo que pasa que es apocado, es decir, he leído por ahí que no tenía la ambición necesaria para poder llegar a la inmortalidad. Él intenta un par de veces que lo nombren patrón mayor de la casa de contratación, pero no lo consigue. En cambio, Solís, que es con el que hace el viaje para descubrir un paso hacia el oeste, pues sí, y decide regresar antes de tiempo, y Vicente lo denuncia ante los reyes, meten a Solís en la cárcel por no haber cumplido la misión. Sin embargo, al cabo de los años hacen un concurso para nombrar al piloto mayor de la casa de contratación y eligen a Solís y no eligen a Pinzón. O sea que tuvo muy mala suerte. No obstante lo cual, el único título que le dan los reyes lo nombran caballero en 1501, 8 años después, muy tarde, 9 años después del descubrimiento. Algo injusto, porque en España, que se ha nombrado marqueses y realeza a mucha gente, pues si era alguien que se lo merecía, era los Pinzón, porque se dejaron todo su patrimonio, ahora lo veremos, en este descubrimiento, y sin embargo todo lo que reciben es el título de caballero. Como nauta lo llevan a la Junta de Navegantes de Toro y Burgos, que eran los más, ahí fueron Américo Vespucci, Cabot. O sea, lo más importante, lo más ganado de los navegantes de esa época fue en las dos juntas. En una de ellas lo nombran gobernador de Puerto Rico, pero no llega a ejercer porque Nicolás Obando se niega a que ocupe el cargo, y lo nombran también gobernador de Brasil, pero como era un gran nauta, por Tordesillas sabe que Brasil le pertenece a los brasileños, y entonces renuncia, dice que mire usted, para hacer un traslado de residencia y que luego a los 2 meses me tenga que ir, prefiero no tomar el mando. Su hermano Francisco va como maestre en la Pinta, y cuando Martín regresa enfermo, se muere a los 15 días de regresar a Palos,
pues el que lleva el mando realmente de la pinta es el hermano Francisco. Y cogen el mayor temporal del siglo en ese regreso, con lo cual pues debía ser un gran nauta. Pero además de eso, después está en África, en el asalto a Argel, en el 93, llevó a Italia recursos y dinero físicamente y tropas en el 96, participa en el tercer viaje de Colón, en el 99 con Vicente en el famoso viaje a Brasil, y muere ahogado en 1502 en el cuarto viaje de Colón. O sea, los tres son unos nautas extraordinarios y unos perfectos desconocidos, como creo que he sabido. Bien, y Colón. De Colón interesa decir que hay una leyenda negra que dice que Colón tuvo un maltrato en España, es decir, que nadie le hizo caso, nadie en la Junta de Salamanca, Hernando dice que los españoles no sabíamos astronomía y que no podíamos entender la navegación que pretendía hacer Cristóbal Colón. Todo eso es absolutamente falso. En el libro hay un capítulo, aquí apenas no hablo nada casi, pero la Universidad de Salamanca en esa época tenía los mejores astrónomos que podía haber en Europa. Entre otros, aquí tienen esta imagen que Abraham Zacuto, un judío, que luego cuando echaron a los judíos, como saben, el 3 de agosto era el último día, el 3 de agosto cuando sale Zarpa de Palos Martín, era el último día que los judíos podían estar en España. Es por ello que hay gente que dice, yo por supuesto soy partidario de que Colón, el miedo que tenía y por lo que nadie sabe quién es porque Colón era judío. De dónde fuera o no, yo no lo sé. Italiano yo tengo dudas, porque no hay, como saben, un solo escrito en italiano por parte de Colón. Pero lo que sí creo es que era judío. Bien, Abraham Zacuto, cuando sale de España, expulsado, se va a Portugal y forma parte de los astrónomos de cabecera del Juan II de Portugal. En esta junta, que son todos astrónomos y gente importante de Salamanca, pues le dice que no. Y le dice que no, y tienen toda la razón, porque Colón escamotea 10.000 kilómetros al diámetro de la Tierra. En vez de ser 40.000, la pone en 30.000. Con lo cual, pues Portugal y después España le dicen que con sus datos no puede salir a navegar porque no hay barco que aguante esa distancia. Bien, conoce a los Pérez, al fray Juan Pérez de la Hermosora, fray Antonio de Marchena, los dos hombres de las Rábidas, fundamentales para el descubrimiento, lo apoyan desde el primer momento. Antonio de Marchena es el primero que le consigue una entrevista, la primera entrevista que tiene con los reyes en Alcalá de Henares. El arzobispo fray Hernando de Talavera, el confesor de la reina. Quintanilla, un ecónomo, amigo íntimo del cardenal Mendoza, el tercer rey de España. Quintanilla le paga durante todo el tiempo que está en España, le paga a Quintanilla la estancia en España, 7 años, se la paga Quintanilla. Los duques de Medina Sidonia y Medinaceli, con Medinaceli está 2 años en el puerto de Santa María. Juana de la Torre, la haya del príncipe Juan, que le manda un montón de cartas estando fuera de la corte, etc. O sea, la corte, mucha gente de la corte conocían y eran amigos, adeptos de Colón, y lo ayudaron económicamente, físicamente, viviendo en sus casas, etc. Los judíos, Cabrero, que era el principal consejero de Fernando el Católico, que tenía un hermano que había muerto, parece ser, en la toma de Constantinopla por los turcos y quería ir a reclamarlo, quería ir a rescatarlo, y por eso quería que fuera Colón a América, trajera dinero y conquistaran Jerusalén, etcétera, etcétera. Si no, no me da tiempo, pero fray Diego de Deza, cuando van ustedes, ahora está en el medio de la calle, de la avenida y no se puede ver, pero el monumento de Colón, que está aquí en Madrid, uno de sus paneles, el del este, está fray Diego de Deza y hay dos cartapacios arriba que hablan de estos dos curas precisamente. Está fray Diego de Deza hablando con un libro en la mano, hablando con Colón, y al fondo se ven los nombres de fray Juan Pérez y fray Antonio de Marchena. O sea que sí, fueron muy importantes estos personajes, no veré por qué. Bueno, de Deza dice Colón, él fue la causa de que sus altezas hubiesen las Indias y que quedase en Castilla, y ya estaba ya de camino para afuera. El último día que le dicen que no va a darle la expedición, Colón se va y coge un pollino y se va a Portugal, a Francia. Y cuando está a la altura de Granada, manda unos emisarios, porque lo convence fray Diego de Deza y Cabrero, que era consejero de Fernando el Católico. Cuando se dice que si el rey Fernando no estaba por la labor de esta expedición, no es cierto. Tenían tanto interés, uno y otro. Y quizás era más económico el interés de Fernando por el tema del dinero, el oro, etcétera, y la reina para salvar armas. Pero el rey sí estuvo implicado, y desde luego su consejero, que es absolutamente desconocido, Cabrero, fue fundamental en los últimos minutos para decidir que le daban a Colón este viaje o no.
Y después, lo que para mí ha sido una sorpresa, si tengo que decir una sorpresa de este libro, es dime una sorpresa, algo que no supieras en absoluto. Pues yo diría que es la mujer de Colón, doña Felipa Moniz de Perestrelo, noble y emparentada con la monarquía portuguesa. No se podía casar sin la autorización de Juan II y su primo Álvaro de Portugal, presidente del Consejo de Castilla. El presidente del Consejo de Castilla era como el primer ministro, pero estuvo 20 años. O sea, estaban los reyes y el presidente del Consejo. Y era portugués. Y era primo de la mujer de Cristóbal Colón. Entonces, ¿por qué se creen que pudo estar 7 años? Porque, claro, él descubrió América, volvió y seguía, don Álvaro. Pero, ¿cómo estuvo 7 años siguiendo a los reyes? ¿De casualidad? En absoluto. Y además, es evidente que todos los personajes que conocía eran muy importantes. Y además, no solo en la corte portuguesa, en la corte castellana, el sobrino de la mujer, de Felipa, Pedro de Noroña, mayordomo de Juan II, su hermana sobrina de la tutora de Isabel de Portugal, esposa de Enrique IV Manuel de Oteja. Es igual, no lo entiendan, pero quédense con el cante de que en la corte castellana también había personajes que eran amigos o conocidos o que Colón conocía a través de su mujer. O sea, Colón no estuvo solo en España. El puerto de Palos, ¿por qué se cogió el puerto de Palos? El puerto de Palos se cogió, en primer lugar, los reyes lo compran por 16 millones de maravedíes para que salga a Colón la expedición de un puerto de realengo. ¿Y de dónde salen los 16 millones de maravedíes? De que en ese tiempo, un año antes, cuando ya sabían que iban a lanzar la expedición, deciden poner impuestos en toda la costa del Tinto y en toda la costa atlántica, desde Cádiz, Conil, etcétera, etcétera. Y consiguen la misma recaudación que cuesta el puerto de Palos, 16 millones y pico de maravedíes. Eso está en el libro. Esto está descubierto hace poco tiempo, pero toda esa comarca sufragó el descubrimiento de América. Está totalmente desconocido también. Huelva, hoy en día, ni siquiera es patrimonio de la humanidad, pero debía de serlo. Pero todos los personajes, toda la provincia de Huelva y todos los puertos de la costa atlántica, incluidos los pequeños, Conil, etcétera, colaboraron en la compra del puerto y y por supuesto en la presencia con marineros en esa expedición. ¿Y por qué eligió el puerto de Palos? ¿Por qué lo eligió Colón? Porque Colón pudo haber salido del puerto de Real o el puerto de Santa María o de Sevilla incluso, pero no, quería ir ahí. ¿Por qué? Porque era como el Sagres español. Los mejores marinos estaban ahí. ¿Y eso quién lo dice? Lo dice Las Casas. Bartolomé de Las Casas, que es el mayor geógrafo de Colón, dice, porque había curtidos hombres de mar y porque así había una serie de personajes que Colón le sonaban. Pedro Correa, un portugués que también había sido gobernador de Portosanto, que lo conocía de cuando él mismo había estado en Portosanto, casado con una hermana de su mujer también, otra vez su mujer, la Perestrelo, otra hermana, una era hermana y otra era hermanastra, porque eran de padres diferentes. Briolanga vivía en San Juan del Puerto, esta sí era hermana de verdad de Felipa, y estaba casada con un belga llamado Muliar. Juan Pérez, el padre, el fray, García Hernández, el físico, o sea, el médico de Palos, que lo lleva a Colón en el segundo viaje. Pedro Velasco, un hombre de Pales, un Palermo, que había estado con los portugueses intentando descubrir tierras al otro lado del Atlántico, y al regreso, no habían descubierto nada, descubre en sí la isla de las Flores. Palos debía 2 carabelas a la corona y porque había los hermanos Pinzón. Esto es una curiosidad de la época, de cómo era el paisaje. Esto era como debía de estar antes y esto es como está ahora. Es decir, ahora no hay agua debajo de la iglesia de San Esteban, que es por donde salieron las tripulaciones para bajar, a embarcar. Juan Pérez y Marchena, hemos hablado ya pocas veces de ellos, pero resumiendo, Fray Juan Pérez, cuando vuelve en el 91 derrotado Colón a buscar a su hijo que estaba en San Juan del Puerto con la hermana de su mujer, para en la Rábida y conoce a Fray Juan Pérez y le vuelve a contar por enésima vez su historia. Fray Juan Pérez la recibe con agrado, vuelve a Granada, habla con la reina, como había sido ecónomo de la reina, porque eran los dos de Segovia. Antes de coger los hábitos había trabajado de economista con la reina. Entonces la conoce mucho. Le habla de Colón y le dice, Majestad, tiene un proyecto, y bueno, nos has pesado. Dale unos duros, porque no tenía un duro, que vuelva, que se vista bien y que me vuelva a contar por última vez qué es lo que quiere hacer. Y es entonces cuando hacen las capitulaciones. Y Fray Juan Pérez ayuda a redactar las capitulaciones. Y Antonio de Marchena, que por cierto, hasta el siglo XX, fíjense lo que le digo, hasta el siglo XX, no existían Juan Pérez y Marchena. Había un solo personaje llamado Fray Juan Antonio de Marchena. O sea que los historiadores se equivocaron durante siglos,
porque, bueno, pues porque el primero se equivocó y a partir de ahí los historiadores solemos copiar de uno en otro. Y esto, hasta el siglo XX no estuvieron separados Juan Pérez y Antonio de Marchena. Sin embargo, las casas y otros historiadores, otros cronistas, sí los diferencian. Pero el caso es que hasta el 20, al menos, no lo estaban. Antonio de Marchena es el primero que consigue que le den una entrevista a Colón en Alcalá, en Alcalá de Henares, es donde le cuenta la primera vez. Es astrónomo y es el que habla con Fray Antonio de Deza y lo convence de la posibilidad de hacer esta expedición. O sea que son muy importantes. Los acuerdos de Colón y Pinzón. Bueno, iré más rápido ahora. Hubo un acuerdo entre Colón y Pinzón, lo dicen los pleitos, lo dicen los testigos, lo dice el fiscal Villalobos. Hubo un acuerdo entre Colón y Pinzón, de forma que le dijo Colón, porque como nadie quería ir con él, le dijo: si vienes conmigo te daré la mitad de los beneficios y de las tierras y de los honores que me den a mí. Y eso lo dice además también Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas dice: rogóle que fuese, y sin duda le debió prometer algo, porque nadie se mueve sino por su interés. O sea, las Casas reconoce que hubo un acuerdo entre ambos, Colón y Pinzón. Y además, Pinzón, la expedición no se sabe cuánto vale, pero cuesta alrededor de 2 millones y pico, otros hablan 3 millones de maravedíes. Fíjense que es una ridiculez comparado con los 16 millones que costó el puerto de Palos. O sea que la corona tenía dinero, lo que pasa es que la corona lo que no quería era pagar de su bolsillo, lo que hace es que intenta que otros lo paguen. ¿Y aquí quién lo pagó? Pues la corona puso dinero, pero no puso dinero de su bolsillo, ni lo puso Santángel, el tesorero Santángel. Se sacó de la Santa Hermandad, que era como la Guardia Civil de la época. El tesorero era Santángel, cogió dinero del cajón de la Santa Hermandad y una parte y se lo dio. Pero medio millón, o más o menos medio cuento, dice Las Casas, que es medio millón de maravedíes, lo puso Martín Alonso Pinzón. O sea, el único personaje de la expedición que ha puesto dinero para esa expedición es Martín Alonso Pinzón. Y ahí hay una cosa interesante, que es, hasta tal punto fue importante la presencia de Martín, que su hermano Bartolomé dice que si por Martín no fuera, ni la armada se aprestara, ni Colón saliera de puerto, ni las Indias se descubrieran. Y esto lo dice el hermano de Colón. Bien, la navegación, los motines. Como saben, sale el 3 de agosto, que era el último día antes de salir los judíos. Dicen que eso es una de las razones por las que piensan que puede haber sido o no Colón judío. Yo creo que sí, pero en fin. Van hasta Las Palmas, tienen una avería antes de llegar a Las Palmas, lo arregla Colón en el timón, cambian la carabela de vela cuadra a vela latina, están en La Gomera hasta el 3 de septiembre, porque Colón conocía a Beatriz, a la gobernadora de Bobadilla, porque su marido lo había matado en las luchas contra los indígenas, contra los guanches allí, y salen por fin a navegar. Y empiezan a tener motines a partir de los 15 días. Hay 4 motines, me ahorro los 2 primeros, que son más ligeros, digamos, aunque en el segundo yo no dudo de que Colón también le cuenta la historia del prenauta a Martín Alonso Pinzón para convencerlo de seguir, pero el verdadero motín, el más importante, es el del 6 de octubre, en el que la gente lo quiere tirar al agua, básicamente. Entonces Colón llama a los Pinzón, van las 2 naves, se abarloan a la Santa María, explican el problema y Martín le dice: ahorque usted media docena, que nosotros lo apoyamos. Y Vicente le dice que, mire usted, sigamos 2000 leguas y si no encontramos tierra demos vuelta, pero antes no. Y entonces pues es evidente que si no es por los hermanos Pinzón, en este caso por los 2, a mitad del viaje se hubieran dado de vuelta o hubieran tirado a Colón al agua. Y esto no lo digo yo solamente, sino historiadores recientes como León Guerrero, también de Valladolid, dice que sin la intervención de los Pinzón no hubieran llegado al otro lado. Se descubre tierra, que como saben por curiosidad no es Rodríguez de Triana, como se dice, es un marinero de Sevilla, sí, pero llamado Rodríguez de Bermejo, pero él lo descubre el día 12 de madrugada, sobre las 2 de la mañana del día 12. Pero Colón le dice a todo el mundo que él el día 11 por la noche, a las 11 de la noche por ahí, de octubre, ha visto luces. Y cuando llegan a España, oficialmente, legalmente, el descubrimiento es el 11 de octubre. Entonces, la recompensa que habían ofrecido los reyes de 10.000 maravedíes al año, esto pues se la dan a Colón. Y Colón dicen que se la da a base de impuestos en las carnicerías de Córdoba y van a parar a Beatriz de Arana, que como saben fue su novia, su amiga, etcétera. Pero en fin, Hernando Colón nace, es el fruto de esta unión y parece que este dinero fue para esta mujer. Bien, entonces llegan a tierra, pero ahí en tierra
Colón está desconcertado porque sabe que tiene que llegar a un punto que es, veremos dónde es, en la República Dominicana, pero que no lo reconoce. Entonces, como ven ahí, él se pone a dar vueltas y fíjense que es curioso que a mitad de la isla de Cuba él se da la vuelta. ¿Por qué se da la vuelta Colón? Nadie lo sabe, porque lo lógico era seguir hacia el este, porque si él quería ir hacia las Indias, cuanto más al oeste, llegase, mejor. Pero él, a mitad de la isla de Cuba, que él está emperrado en que es tierra firme y se muere pensando que es tierra firme, él se da la vuelta. Y aquí pega, como ven, una serie de cambios de rumbo enormes. Y aquí ahora veremos lo que pasa, pero él, ahí lo que pasa que empieza a vacilar, porque no sabe lo que hacer y saca de quicio a los capitanes de las dos carabelas. Y además ya, como es almirante, porque él ha llegado a tierra, entonces ya se cumple las capitulaciones decían que si llegaba a tierra ya todos sus privilegios se ponían en vigor. Y el primero es que él sale como capitán mayor y ahí ya es almirante. Pero entonces ya guarda las formas y dice, le invitan a bajar a tierra, dice que no, quieren tomar oro y dice que no les deja. Pero siempre va adelante Martín Alonso Pinzón, es el que ha descubierto tierra, descubre Cuba, después descubrirá Santo Domingo y ya tiene celos. Dice que descubre aquella parte de la isla que corre el este-oeste. Lo deja escrito para que se quede claro que la parte que él descubre, la descubre él y no la descubre Martín Alonso Pinzón. Y ya empieza a decir cosas de las que ha oído a Marco Polo, pero que son absolutamente falsas. Dice que cree que es Zipango y que había minas de oro y perlas y venían naos del Gran Khan y de allí a tierra firme había 10 días. Y dice estar en tierra firme entre Zaitón y Quinsay, que en este plano, que es el plano de Toscanelli, por el cual se supone que navega Colón. Entonces, en este plano de Toscanelli, él cree que está entre estos dos puntos. Ustedes no los ven, pero las Quinsay y tal están aquí. Y esto es Zipango. O sea, Colón dice que él está aquí, en tierra firme de Asia. Eso es lo que hay. Entonces, las casas dice que está Algarabía, no la entiendo yo, y la razón es que el diámetro de la Tierra son 40.000 y Colón dice que son 30.000. En el libro pone aquí, es largo de explicar, pero bueno, él coge millas, en vez de millas árabes, coge millas genovesas o millas italianas, que son más cortas, y entonces tiene un error de 10.000 kilómetros, básicamente. Luego además manda hombres adentro de la Tierra a ver si van a ver al Gran Khan, a ver qué más encuentran. Y da las coordenadas, y da unas coordenadas de 2.000 kilómetros de diferencia en latitud, y la conclusión de los mensajeros, que es, mire usted, aquí no parece que haya mucha cultura, no parezca que haya el Khan que habla usted, básicamente. Y la fatídica travesía. La fatídica travesía, cuando termina de explorar la costa norte de Cuba, llega al final, y los nativos le hablan de una isla que ellos entienden que se llama Babeque, y que en esa isla de Babeque hay mucho oro. Entonces él decide cruzar de la isla de Cuba a la isla de Babeque, que la isla de Babeque, como ven, es la que está señalada ahí en rojo. Entonces se ponen a navegar, y cuando llega la tarde hay neblina, hay mala mar, o mala mar para lo que considera Colón que no es buena mar, porque además su nave es menos marinera que las carabelas, es una nave, pega pantocazos, entonces no le gusta y decide darse la vuelta. Entonces Martín Alonso Pinzón, que iba siempre en vanguardia, no ve las señales que hizo el almirante y sigue, y Colón se vuelve para Cuba. Entonces Colón, ese día, en el diario, dice, ese día se apartó Martín con la carabela, sin obediencia y voluntad del almirante, por codicia, sin causa del mal tiempo, otras muchas me tiene dicho y hecho. Y con esa frase de Colón en su diario, le pone una tumba permanente a Martín Alonso Pinzón para toda la eternidad. Es decir, que lo manda a los abismos de la historia. Pero la pregunta es, ¿tenía razón anticipada? ¿Tenía idea de que podía pasar esto Martín Alonso Pinzón, que iba a vanguardia? En absoluto. Es decir, que había orden, se sabía, había dado instrucciones de cuando se llegara a tierra, pegar un cañonazo. Y eso lo hace Martín Alonso Pinzón cuando descubre Guanahani, el 12 de octubre o el 11 de octubre. Pero en esta navegación no había ninguna instrucción. Entonces, Martín va confiado, siempre en vanguardia, y cualquiera que haya navegado ya sabe que a 5 millas, según el tiempo que haga, y si hay neblina, y si hay mala mar, etcétera, se puede ver algo, una embarcación, costa o no, pero a la 6ª milla no se ve. Y eso fue sin más lo que pasó. Fue un accidente normal de navegación. Entonces, ni había instrucciones, ni hizo lo que tendría que haber, que pone las ordenanzas navales de la época, que era pegar un cañonazo. Dice que puso faroles,
pero el farol de la época era muy difícil de ver y muy fácil de apagar con el viento. O sea que el farol no era una medida muy eficaz para un caso como era por la tarde, y con mala mar y con neblina. Bien, y eso fue lo que pasó. Perdón. Bien, entonces, la relación Colón-Pinzón no se puede llevar a un plano actual de las relaciones entre un jefe y sus subordinados. En este caso, el subordinado le había ayudado a formar la expedición y le había dado dinero físico para la expedición. Entonces, simplemente, sin él no hubiera zarpado ni hubiera llegado, y lo más importante, Colón ha hecho un trato de que se repartirían todo entre los dos. Pero en cuanto llegan a tierra y consigue sus beneficios, sus prebendas, sus etcéteras, Colón se olvida de ese pacto y no quiere tener ningún rival cuando vuelva. Entonces intenta por todos los medios echar toda la tierra encima que puede a todos los 100 personajes que van en la expedición, de forma, y lo consigue, que 500 años después le preguntas a cualquier persona por la calle quién fue en la expedición de 1492 y posiblemente lo único que te digan es Cristóbal Colón. Bien, ¿qué pasó después? Pues no se sabe, pero Martín lo que pudo haber hecho es haber seguido de Babeque hacia las islas Turcas y Caicos, que se llaman, que son estas de por aquí, y aterrizar y navegar hasta esta zona que se llama Río de Martín Alonso Pinzón, y ahí se mete en tierra y rescata oro, dicen, etcétera. Y hay otra teoría de Varela Marcos, de Jesús, un historiador, ya hemos hablado de él, que dice que no, que pasa por en medio del Canal del Viento, que se llama, pasa por Jamaica, Puerto Rico, y de vuelta encontrada, aquí se vuelve a encontrar a Martín Alonso Pinzón, que volvía de Cuba. Perdón, a Colón, que volvía solo con la niña, porque ya ha perdido la Santa María que ha varado por ahí, más o menos, el 6 de enero. O sea que 45 días después se lo encuentran. Bien, ¿y qué hace Colón? Pues Colón se vuelve a Cuba, se toma su tiempo, mucho tiempo, descansa, ponen la nave en tierra para calafatearla, para arreglarla, etcétera, etcétera, y cuando puede, sale. Llega, y no van a Babeque, ya no vuelve a Babeque, se olvida de Babeque, y va a la Española, a la República Dominicana, al Haití actual. Y la noche del 24 al 25 de diciembre, 2 al 3 de enero en el calendario gregoriano, porque esto siempre se olvida, en el actual calendario sería en enero, en el juliano pues fue en diciembre. Pues la Santa María vara en un arrecife. ¿Y qué hacía Colón navegando en esas condiciones de casi sin viento, de noche, cerca de costa, con bajos, etcétera, etcétera? Pues porque le habían dicho que había un sitio llamado Cibao, una sierra, que había oro. Y él asocia Cibao a Zipango y decide llegar allí como sea. Y por eso decide navegar el día de Navidad de noche por esos bajos, etcétera, etcétera. Y en la mayoría de los relatos no se habla de la varada, y es verdad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues, bueno, se lo dejó a un marinero. Le dejó a un marinero, se echó a dormir, dice que estaba cansado, que tenía mucho sueño, él iba de guardia, se echa a dormir, se lo deja a un marinero, el marinero también se cansa, se lo deja a un grumete y el grumete vara. Y las horas, porque eso lo consiguió el Instituto Geográfico, creo que es una cierta novedad en todo el problema del descubrimiento, pues hemos conseguido saber exactamente la bajamar, la pleamar y el horario o cuándo fue, porque dice que fue justo con la pleamar, que justo después de la varada empezó a bajar las aguas, por eso no se pudo sacar la nave. O sea que debió de ser sobre las 4:25 de la mañana de ese día, de esa noche, y el orto era a las 6:37, o sea, más bien cerca del día, cerca del amanecer. Ahí pueden ver un poco lo que ven. En los dos virajes, en el último es cuando se va Colón a dormir, digamos, sigue rumbo el grumete, primero el marinero, luego el grumete, ahí se ve la niña como va bien, pero la pinta, pues aquí se va, se mete en el bajo y si no, pues hubiera llegado a tierra, sin duda alguna. Aquí una curiosidad, como ven, donde se varó hoy en día es ya tierra, pasa como el puerto de Palos, o sea, la tierra se ha comido la mar y el punto donde se encontró el ancla, pues hoy en día está aquí. Aquí se encontró, dicen, el ancla de la Santa María. Y esto es como está el terreno actualmente, o sea que no tiene nada que ver ya con lo que era entonces. Colón no cita ni agradece una sola vez en el rescate de lo que queda de la Santa María a la niña.
ni al batel, ni a los hombres de la niña, siempre dice que son las piraguas de los indios, que son los indios, que son magníficos, los que le ayudan a sacar, un poco por no darle mérito, como digo, a nadie de los de la expedición. Y también dice que corta el palo mayor, pero es dudoso que lo hiciera. Bien, los reyes... Colón acusa a Juan de la Cosa de que era el culpable porque era el que iba de guardia, cosa que no es verdad. De hecho, cuando vuelve, los reyes le pagan la nao Santa María completa. Y los reyes, conociendo a la reina, si hubiera sido culpable y, como dice Colón, hubiera salido huyendo en la barca de la Santa María hacia la niña para salvarse, pues esto no lo hubiera pagado la embarcación, no lo hubiera pagado. Y entonces, pues simplemente un buque navegando a vela, sin viento, es muy difícil de maniobrar, sin inercia, el timón de Codaste tiene nueva capacidad y Colón debió fondear. ¿Y cómo navegaba Vicente? Con la sonda siempre en la mano y apocando las velas de noche y en recelo, como suelen hacer los que son prudentes. Conclusión, que fue un grave error náutico la pérdida de la Santa María. Sin embargo, casi nadie habla de ella. Bien, el 6 de enero se encuentran con Pinzón, con Martín, y llegan a esta bahía, que es la bahía de Santi Espíritu, que esta es la que se supone, por la pinta que tiene, dicen los cronistas, como una tortuga, dicen que es. Este se supone que es el punto que el prenauta le había dicho que cerca de él estaban las minas de oro. Entonces, en este punto, él dice, Colón, esta noche partiría su viaje, pues había hallado lo que buscaba. Bueno, por supuesto, tienen una grave discusión, por decirlo así, Pinzón con Colón. Colón le dice que lo va a ahorcar cuando vuelva y Pinzón le dice que la culpa es mía por haberos puesto en la honra en la que estáis. En fin, vuelven totalmente enemistados Colón y Pinzón. Esto es un poco para que vean los puntos de lo que estamos hablando, o sea que aquí se pierde la Santa María, se crea el fuerte de Navidad, y como sabe, todos los que se quedaron. Por cierto, el capitán que se queda es Arana, es hermano de Beatriz de Arana, llamémosle la segunda mujer de Colón, que es mala suerte también. Él es el que se queda al cargo de toda la expedición del fuerte de la Navidad, que es masacrada por los indios y cuando regresan al segundo viaje se encuentran con todo el fuerte y todos los hombres muertos. Este es Montecristi, ese punto que acabo de decirles. Aquí es la Isabela, la primera ciudad que se crea en América. Y aquí el fuerte de Santo Tomás, donde encuentran oro y donde encuentran las pelotas de las bombardas que había dejado el prenauta ahí escondidas. Cuando excavan para hacer la empalizada del fuerte de Santo Tomás, es donde encuentran las pelotas de bombarda que se supone que ha dejado el prenauta, léase que fuera Alonso Sánchez o no. Y aquí es el Golfo de las Flechas, que es donde tienen la primera escaramuza entre españoles e indios que tiene lugar, que el que está en tierra es Vicente Yáñez, y de aquí sale Colón para España y parece que Martín Alonso sale de un puerto distinto, que es el puerto de Martín Alonso, porque como digo, venían enfadados. La navegación de regreso es muy tranquila los primeros días, pero a la altura de las Azores los sorprende un tremendo temporal, que las olas, dice, eran espantables. Pero el primero en llegar a la península es Martín, que la gente también se olvida del hecho. Llega primero a Bayona, llega el 18 de febrero, dicen unos, o los de Bayona dicen que el 1 de marzo, que es cuando se celebra la fiesta de la arribada. Y Martín se encuentra con su hijo allí, Arias Pinzón, tiene 5 hijos, Martín, y el 11 de marzo zarpa para Palos, llegando el viernes 15. Y entró el almirante por la mañana y la otra carabela, dice Oviedo, por la tarde. O sea que como una carrera de hoy en día, después de 6 meses llegan con horas de intervalo. ¿Y qué hace Colón? Colón, con la tormenta, tiene que parar en Azores. La mitad de la dotación baja a tierra para darle las gracias a Dios y van a una capilla y allí los detiene el gobernador de la isla. Colón consigue que los suelte y los suelta. Vuelven y quiere parar en Lisboa, les pilla otro temporal, entra en Lisboa contraviniendo las órdenes de los reyes que prohibían entrar en tierra portuguesa, habla con el rey, no solo habla, sino que le echa en cara que si le hubiera dado a él la expedición hubiera descubierto tierra y los cortesanos lo quieren matar, pero el rey, como por respeto a los reyes castellanos, dice que lo dejen ir y se vuelve. Y consigue, escribe una carta a Santángel, en donde fecha en la carabela sobre las Islas Canarias. Le manda una carta y le dice que está sobre las Islas Canarias, para decir que no habían navegado por aguas portuguesas, pero es absolutamente falso, como sabemos.
Y la navegación de Martín Alonso Pinzón fue mucho más eficaz que la de Colón, porque aunque llevaba iba la niña y el capitán era Vicente, pues, pero el que toma la voz es el almirante, o sea que la navegación de vuelta la hizo también Colón. Llegan a Palos y lo que dice Hernando Colón es: al tiempo que llegó a Palos, Pinzón arribó en Galicia y quería ir solo a Barcelona, falso, para dar cuenta a los reyes, pero estos le intimaron a que no fuera más falso, sino con el almirante, de lo que recibió tanto dolor y enojo que se fue a su patria y en pocos días murió de pena. Todas las frases son absolutamente falsas. ¿Por qué pone esto Hernando Colón? Porque esto no lo escribió Hernando Colón. Hernando Colón tiene, como saben, el libro La historia del almirante. Pero los 6 primeros capítulos está demostrado por Romeu de Armas que no son escritos por Hernando Colón, están escritos por un alguien. Ese alguien creen que puede ser el confesor de la virreina, que era un gran experto en latín y que se parece, y creen que el estilo puede ser de él. Hernando Colón, el verdadero Hernando Colón, era un hombre culto, erudito, y no hubiera puesto nunca unas frases tan falsas como estas de aquí. Pero la gente no lo sabe, o sea. Pero quédense con eso, que es la historia del almirante. Los 6 primeros capítulos no son de Hernando Colón, son falsos. ¿Y qué dice Las Casas, que fue obispo de Chiapas? Martín Alonso fue a parar con su carabela a Bayona. Es de creer que padeció las tormentas que había padecido el almirante, y escaparse fue prodigiosa dicha. Y porque en breves días murió, no se me ocurre decir que pudiese decir. No es nada cristiano el párrafo de Las Casas sobre Martín Alonso Pinzón. En realidad, ¿qué fue lo que pasó? Porque esto es de parte, digamos, de los Colón. Pues lo que pasó es que la reina mandó a llamar a Martín Alonso y se enteró que había muerto, y se cogió mucho enojo, dicen los pleitos, dicen los testigos de los pleitos. Y Vicente sí fue a la corte de Barcelona porque lo llamaron los reyes, que no le gustó nada a Colón y que le debió de contrariar mucho, dice don Juan Manzano Manzana. Y aquí pueden ver el cuadro de Colón en Barcelona, lleno de boato y de etcétera, y Martín Alonso Pinzón enterrado en la Rábida, que está enterrado, se supone que debería estar allí, pero hubo una remodelación del monasterio en el siglo XIX y no se sabe realmente dónde están los restos. ¿Y qué pasó con los pleitos? Pues doña María de Toledo, la mujer de Diego Colón, pleiteó, comenzó los pleitos que siguieron hasta el siglo XVIII, y aquí tiene una figura, una importancia tremenda los Pinzón, porque el fiscal Villalobos llega a decir que el descubrimiento es de los dos, al 50%, y en base a ello los reyes le quitan todo lo que se le había concedido a Colón, que era el virrey y justicia de todos los territorios conquistados. Y en base a eso lo contentan con un ducado de Veragua, que le encantó esa zona de América en su segundo viaje, y el marquesado de Jamaica y un dinero al año, 3 millones de maravedíes a los hombres y 500 a las mujeres, que eran 4, las hijas de Diego Colón, perdón. Pero suprime los cargos de virrey y gobernador general de las Indias. Pero esto no tuvo nada que ver los Pinzón. Esto es cosa de la corona. Los Pinzón hacen de ariete, pero verdaderamente el que tiene interés en que esto hubiera pasado fue la corona. O sea que la corona fue muy injusta con los Pinzón, porque ellos no pidieron hacer estas capitulaciones. Y además, lo más importante, renuncian a sus derechos al 50% de las tierras conquistadas, los Pinzón. O sea, es de una humildad, de una benevolencia tremenda, pero no se les agradeció nada. Todo lo que recibieron fue el título de caballero. Entonces, sin la intervención de los Pinzón no se hubiera producido la expedición. La separación fue un accidente, no fue una deserción, como dice Colón, en absoluto. El tornaviaje, desde el punto de vista náutico, fue más eficaz el de Martín. Se debe reclamar el descubrimiento de Brasil a Vicente Yáñez Pinzón. Espero que lo haga la Marina, se lo he dicho al Instituto de Historia para que lo intenten pelear en el año 25, quedan 2 años, no sé si lo van a hacer. Y no se ha hecho justicia con Martín Alonso y sus hermanos en esta navegación crucial. ¿Qué pasó con las carabelas? La Niña, alias Santa Clara, fue el mejor barco de la expedición y tuvo una historia larga y dramática. Pasó a propiedad de la corona y fue al segundo viaje de Colón. Resistió un huracán y regresó con la India, la primera carabela construida en América. Navegó por el Mediterráneo y fue tomada por un corsario en Cagliari. Participó en el tercer viaje de Colón en el 98. El almirante Morrison, que ya hemos citado, dice que es uno de los barcos más grandes de la historia. Aquí no le hemos dado ninguna importancia. Hay una réplica, como saben, en la carretera de Cádiz al puerto de Santa María. En una de las rotondas la pueden ver. Una niña de verdad, porque navegó, hizo este viaje
descubrimiento. Y la Pinta fondeó en la ría del Tinto a escasos metros de la Rábida, donde está enterrado Martín, y poco a poco sus restos, al igual que los de su capitán, pasaron a formar parte de la tierra que los vio nacer. Y a Castilla y a León, Nuevo Mundo dio Colón gracias a Pinzón. Gracias por su atención y por haber venido en un día tan difícil como hoy. Gracias. Vamos a ver. Ayer leía las declaraciones de un historiador afamado, que lo he citado, David Fernández Cruz, creo que se llama, es de la Universidad de Huelva, en que dice que él no se cree la figura del prenauta. Es que, vamos a ver, la figura del prenauta es muy polémica. Verdaderamente, la carta de naturaleza del prenauta la dio don Juan Manzano Manzano, que es un historiador, pues, totalmente reconocido. Ya murió, es sevillano, académico, y fue él el que puso la carta de naturaleza en Colón y su secreto. El libro Colón y su secreto le da carta de naturaleza al prenauta. Yo no tengo ninguna duda al respecto. Los historiadores dicen que no hay documentos que lo avalen. La pregunta es, ¿qué tipo de documentos que lo avalan quieren tener? Léase González Cruz, por ejemplo, creo que se llama así. Como he dicho, Las Casas habla de un prenauta, habla de un alguien. Los demás, Gómara, Fernández Oviedo, el Inca Garcilaso, citan también un prenauta. Lo que dicen es, solo hablan de él los cronistas que estuvieron en América. Los cronistas que no pasaron a América, no. Dicen, en concreto Garcilaso dice, que él le habló su padre en el Perú. O sea que los primeros españoles en América son los que más hablaban de la figura del prenauta, no tanto los españoles en España. Yo no sé a qué se le llama, no sé qué quieren tener los historiadores que lo niegan para poder creer al prenauta, porque claro, según esas teorías, yo no me creo que Colón sea italiano, vamos a ser francos, o que sea de Génova, no me lo creo. Creo cualquiera de las otras teorías que pueda haber, con tanta razón o más que esa, porque claro, si nos vamos a los documentos de Colón, la cantidad de documentos que tiene Colón, hay reyes que no tienen tanta documentación como hay de Colón. O sea, da la sensación que mucha documentación... Hernando Colón fue a Génova a buscar a los ancestros de su padre, Hernando Colón, el hijo de Beatriz de Arana. Él mismo dice que fue a Génova, a los pueblos que dice que en la biografía del almirante, en la historia del almirante, dicen que en los pueblos que nació, Navona, cerca de Génova, etcétera, etcétera. Y dice que no encontró a nadie allí. O sea, ¿por qué se cree? ¿Por qué no hay ninguna duda de que Colón es de allí y de que hubo un prenauta? ¿Por qué no hay ninguna duda de que Santángel puso dinero, que no puso dinero, y todo el mundo está emperrado en que Santángel puso dinero? Santángel no puso dinero, pero dicen que hay documentación de que Santángel puso dinero. Pues no hay documentación de que Santángel puso dinero. Hay documentación de que Santángel sacó dinero de la caja de la Santa Hermandad. Y hay documentación, muy documentada además, de cómo se le devolvió el dinero a la Santa Hermandad. Entonces, quiero decir, hay un montón de hechos del descubrimiento que los documentos son de aquella manera. ¿Por qué se pone en solfa algo que lo dicen todos los cronistas como los que he citado ahí? Desde Hernando Colón hasta el padre de las Casas, que es coetáneo de Colón. Es decir, Las Casas no es como el Inca Garcilaso, que es 100 años más tarde casi. Las Casas es coetáneo de Colón, más viejo, más mayor. ¿Por qué dudan del prenauta? No lo sé. Yo creo que es una verdad que estoy convencido, porque al principio del libro hay una frase que dice que al final todo sale a la luz, y yo creo que tendrá cada vez más verosimilitud la figura del prenauta. Yo estoy convencido de que hubo un prenauta, y que además es lo que pasó, que es que llegó a Porto Santo. Esto pues tiene toda la lógica del mundo, porque es que venía, o sea, él tardó. ¿Qué pasó? Salió de Santo Domingo y no pilló el régimen de los alisios, entonces cogió el rumbo directo. Y claro, ahí no hay viento. Entonces, en vez de tardar lo que tardó este hombre, menos de 15 días, pues tardó 2 meses y se quedó sin viandas. Y aterrizó pues en Madeira. Y allí vivía Colón. Es verde y con asas. Yo estoy convencido. Vamos a ver, hay historiadores que piensan que sí. Hay historiadores que piensan que no. O sea, yo desde luego soy partidario de que hubo un prenauta. Vamos, como que el sol sale por el este. Es difícil encontrar el libro de Colón y su secreto. Hay que ir a la Biblioteca Nacional. Yo lo tengo en mi casa, pero si alguien lee ese libro, además no es el único que lo dice. El primero que lo dijo fue un investigador brasileiro, antes que Juan Manzano, y está convencidísimo y da pruebas.
y da estas pruebas que yo he dicho ahí de elementos de cocina en Guadalupe, en las Antillas Menores, y mujeres blancas, hombres blancos en el Golfo de Paria en Venezuela, y en Santo Domingo, en la República Dominicana, en la zona de las minas de oro, que se encuentran a blancos. También el propio Bartolomé de las Casas dice que ha encontrado personajes de color blanco. O sea, yo estoy absolutamente convencido. Esa fijeza un poco de loco que tuvo Colón durante 7 años detrás de la corte, empeñado en que si le daban barcos se encontraría tierra, no es tanto por astronomía, que no era un gran astrónomo, no era un gran navegante, porque no era un gran navegante, era navegante, sí, pero no era un gran navegante. Esto no es por eso, es porque él había conocido a alguien, y ese alguien era el prenauta. Pues el que dice, es curioso, porque eso es entre comillas, es un hándicap. Porque de todos los cronistas, o sea, Las Casas, Oviedo, Gómara, el último, que es Garcilaso, es el que da el nombre y apellido. Los otros no lo citan. En el libro hay un capítulo completo que habla del prenauta. Entonces, aquí he puesto la de Bartolomé de las Casas, creo que es. Es la descripción que hace. Pero unos dicen, este dice que era de la zona de Huelva, pero otros dicen que era cántabro, otros dicen que era portugués. Hernando Colón, o sea, en la historia del almirante dice que era un portugués. Y se quita de en medio al prenauta. Entonces, el único que da nombre, que entre comillas es el que menos debía de darlo porque es el más tardío respecto al descubrimiento, es Garcilaso. Puede haber sido Alonso Sánchez, o puede haber sido un cántabro, o puede haber sido otro. Bueno, pues ahí habría que verlo. Es difícil, eso es difícil de saber. Pero yo desde luego estoy convencido. El nombre, pues, y que fuera de Huelva, bueno, pues puede ser que sea dudoso. ¿Tiene un monumento allí? Tiene un monumento, sí. Pero es el único sitio, vamos. Que no... Es lógico. Bueno, vamos a ver, en un país en el que, qué sé yo, el duque de Alba o don Juan de Austria no tienen un documento, pues va que chuta. Y Martín al menos tiene uno en Palos, con lo cual, bueno, o sea, personajes como estos que he citado, o sea, esto cómo se llama, Juan de Austria tiene en Mesina y tiene en Alemania, creo que es, y esto, el duque de Alba, bueno, tiene, no sé si tiene en algún sitio, pero aquí no tiene ninguno, o sea, el mejor general de ese siglo, un hombre eficaz, un hombre leal, bueno, aunque lo metió en la cárcel el rey, pero que no tenga un monumento es tremendo en España, ¿no? Bueno, hace poco yo escribí un articulillo sobre un personaje totalmente desconocido, que es el único general de brigada indígena sudamericano de la guerra de lo que se llaman los ejércitos realistas, o sea, 1820 y pico. En los últimos 20 años de guerra de repúblicas americanas, el único indígena que llegó general de brigada, que además la patente le llegó el día que lo fusilaban los contrarios, o sea, los de Bolívar, y murió diciendo viva el rey. Y bueno, ese es un hombre que no tiene no solo una calle, no tiene nada, no se conoce para nada aquí. Escribió un artículo. Era moreno, ¿no? ¿Era? Que no era blanco. No, era indígena, era de allí, sí. Además, pero que porque era de un pueblo que se llama San Juan de Pasto, en la actual Colombia, y en toda esa zona todavía hay grafitis contra Bolívar y a favor de Aguabona, se llama el general, Agustín Aguabona. Y bien, es un personaje que no se conoce para nada, pero estuvo 12 años luchando contra las tropas de Bolívar, le ganó unas cuantas veces, a él también, claro, porque se quedó sin refuerzos, porque el último refuerzo fue el infante nuestro, Morillo, pero después con 3.000 hombres y ya no mandaron más, no hubo más tropas españolas en América. Así que luchó con lo que pudo, porque ya el último ataque que hubo creo que tenía 300 hombres contra un pueblo en el puerto, en la mar, porque a ver si conseguía que barcos españoles fueran a ayudarlos, etcétera. Bueno, en fin. Bien, lo fusilan diciendo viva el rey y no lo conoce nadie aquí. O sea que no se queje, Martín Alonso tiene una estatua en Huelva al menos. Y ahora estamos hablando de él. Yo es por lo que quiero que venga la gente, para que la gente oiga hablar de estos personajes. Pero la historia se hace así. Sí, pero aquí han pasado 500 años y... dicho ahí que lo nombran todos los historiadores todos. De a Martín. Sí. Pero desde ahí no lo nombra nadie. No, pero porque es que somos un país muy caenita. En el ámbito historiográfico también. Yo estoy seguro. Verdaderamente, los historiadores que he citado,
porque hay otros historiadores de gran prestigio y abolengo que no ponen bien a Martín Alonso Pinzón. Y dicen que sí, que fue un desertor, yo qué sé, José María Asensio, por ejemplo, me acuerdo, que tiene una biografía de Martín Alonso Pinzón, muy buena además, en todo lo demás, pero en el momento de la deserción lo ponen a caldo de gallina. Y recuerdo frases como que dicen que ¿qué pasó en ese momento por la mente de Martín? Pues Martín se sintió infravalorado porque vio que él era el alma de la expedición y como Colón había llegado y ya era almirante y era más que él, por venganza o por resentimiento quiso escaparse para descubrir oro, etcétera, o sea, las cosas que dices, pero vamos a ver, ¿por qué dice eso? Si yo lo he puesto ahí, o sea, ¿qué razón había habiendo puesto el dinero, habiendo puesto convencido, sobre todo, que es importante, a las dotaciones para que fueran de su parte, o sea, vengan conmigo que es una buena expedición? ¿Cómo los va a dejar tirados? ¿Por qué va a dejarlos tirados? Una de las razones, que no lo he dicho, porque, en fin, hay que ir rápido, pero cuando tienen esa pelea del 6 de enero, cuando se encuentran, una de las cosas que le echan cara a Martín es ¿con qué permiso has dejado tú a esa gente en la Española? Esa gente en el Fuerte de la Navidad. ¿Cómo has dejado tú a esa gente que es de mi tierra, que los he convencido yo de venir? ¿Por qué los dejas ahí tirados como colillas, con perdón? Con esa gente que no es tan afín a nosotros como tú piensas. Entre otras cosas porque Martín ha estado en tierra y sabe lo que hay. Colón no baja a tierra prácticamente, salvo cuando pierde la embarcación, claro, cuando pierde la Santa María. Pero le pide razón de eso. Y por eso se enfadan. Porque le dice que con qué derecho deja a esa gente ahí. Bueno, con toda la razón porque los matan a todos, claro. Es decir, que sí, que es injusto aquí. Lo que es verdad también es que los Colón, con todos los medios a su alcance, y porque básicamente desde el primer Colón se casó muy bien, emparentó con Alba, claro, con Alba, con la duquesa, con doña María de Toledo, y de ahí hasta entonces. Entonces fue muy difícil contrarrestar su historia a la de los demás. Y los Pinzón eran hombres de pueblo. En España, en esa época, era tremendo no ser de la nobleza. Eran hombres de pueblo, del puerto en este caso, más que de pueblo. Eran hombres navegantes, de mar, muy buenos, pero no eran de la nobleza, no eran en absoluto, no tenían nada de eso. Tenían dinero, pero no tenían nobleza, no tenían cuna. Y en esa época eso era mortal de necesidad. Lo que pasa que de los 100 que fueron, pues ninguno salió a la luz después. Que es lo tremendo de esa historia, porque están los niños, Juan Niño, que iba con él, también era el piloto de la niña, como, bueno, por de ahí el nombre, pero que también pasó, además Niño participa después, hace una de las primeras expediciones cruza el istmo, lleva barcos de España, cruza el istmo, desguaza los barcos, cruza el istmo, los pone los barcos en el otro lado y hace una expedición y se pierde para descubrir más Asia, más allá. O sea que los niños también eran unos grandes nautas, pero nadie de la expedición, salvo Vicente, llega a nada. Y Vicente llega por sus méritos, no porque nadie le regale nada. Llega por sus méritos porque era un nauta extraordinario y porque descubre Brasil, etcétera. Está en las juntas de Toro y de Burgos, pero lo hacen caballero. A cualquier otro le hubieran debido dar un marquesado, pero no lo dan. Y le dan unos contratos para llevar caballos y llevar trigo por parte de los puertos castellanos, los puertos que pertenecen a los reyes, porque como saben en esa época había, bueno, a partir de ese momento los puertos del sur de Andalucía eran de los duques, Medina Sidonia, el duque de Cádiz, etcétera, y los reyes lo que hacen es que instauran almojorizazgos, o sea, impuestos que no solo para pagar el puerto de Palos, sino porque dicen, bueno, hasta aquí hemos llegado, que es eso de que los puertos de Castilla sean de otros. En ese sentido yo estoy de acuerdo con ellos, pero no estoy de acuerdo en cómo trataron a los Pinzón. Fueron los mejores reyes, yo creo que los mejores reyes que ha habido en España, los católicos, pero se portaron mal con los Pinzón, creo yo, es mi opinión, porque lo que hicieron fue extraordinario. Y lo malo y lo desgraciado es que, bueno, pues en fin, hay pocos libros sobre Pinzón, muy pocos. Está don Cesario Fernández Duro, yo lo llamo don Cesario porque ya llevo 5 años leyéndolo, pero hay muy pocos libros de Pinzón. Bueno, el de Juan Manzano es el libro más completo que hay de Pinzón, son 2 tomos, pero quizá Manzano no echa tanto el asador en el tema de su importancia. Cuenta su vida, etcétera, ha dado mucha documentación, pero es un poco más tibio. Manzano con lo que es verdaderamente ardoroso es con la figura del prenauta, no tanto con los Pinzón. Así que es lo que les puedo decir de este tema.